Greenville, Ohio, diciembre de 2025. La familia de Brian Otley entra al juzgado pensando que por fin empieza el juicio por asesinato. Se sientan, miran al acusado y esperan. Pero en vez de un jurado y testigos, escuchan otra cosa. Culpable. No de asesinato, de un cargo menor. Y en la sala se siente como si alguien apagara el aire. ¿Cómo se pasa de un juicio por homicidio a un acuerdo en el último minuto? Quédate hasta el final y vas a descubrir la cláusula que le suma años obligatorios. Empecemos por el principio. Greenville es una ciudad chica, de esas donde muchas caras se repiten y los problemas no suelen explotar en la calle. Brian Otley tenía 34 años, era mamá de 3 y según su familia venía intentando sostener la vida como podía, con rutinas normales y responsabilidades que no esperan. En algún punto aparece Zachary Gilbert. La policía no contó en público todos los detalles de la relación, pero la familia sí habló de un vínculo cercano y después roto. Y ahí entra una decisión que a veces nace del cansancio o de la compasión y a veces sale mal. Según dijeron sus familiares, Brian había terminado la relación, pero aún así dejó que Gilbert y la madre de él se quedaran en su casa por un tiempo. Eso no suena a alguien buscando pelea, suena a alguien tratando de mantener la paz. Jueves 26 de septiembre de 2024. Noche. Alrededor de las 8:30, la policía recibe el aviso. Una mujer fue baleada en la cuadra de Martin Street. Cuando los patrulleros llegan, la escena ya está en marcha. Hay tensión, voces, gente mirando desde lejos y un punto fijo dentro de la casa que nadie quiere nombrar. Brian está herida de bala. Los equipos de emergencia intentan ayudarla, pero no alcanza. A las 9:17 de la noche, la declaran muerta. Después del disparo, el sospechoso no está. Se fue antes de que llegara la policía. Y ese dato, por simple que parezca, cambia todo. Porque cuando alguien dispara y se va, lo que queda no es solo dolor. Queda una pregunta que persigue a todos. ¿Por qué escapar si fue un accidente? ¿Y por qué dejar sola a la persona que acabas de herir? En una ciudad chica, una búsqueda no tarda en sentirse en cada esquina. Esa noche, la policía arma un perímetro con ayuda de otras agencias. Piden a los vecinos que se queden adentro. No es un detalle menor. Significa que creen que el sospechoso puede seguir armado. Pasan casi 2 horas y a las 10:27 de la noche lo encuentran, a varias cuadras del lugar. Lo detienen sin que haya un enfrentamiento. Es Zachary Gilbert. Tenía 25 años en ese momento. Con la detención empieza otro reloj, el de la justicia. Primero vienen los cargos iniciales, después la investigación, las entrevistas y el trabajo de encajar una noche caótica en un relato que se pueda probar en un tribunal. Porque una cosa es lo que la gente cree que pasó, otra lo que se puede demostrar con hechos. Con el tiempo, el caso se formaliza con cargos graves. Gilbert enfrenta una acusación de asesinato y también un cargo por manipular evidencia. Eso último suele aparecer cuando la fiscalía cree que alguien intentó esconder, mover o alterar algo importante. Mientras tanto, la familia de Brian empieza a contar su versión de lo que pasó dentro de esa casa. Dicen que el disparo ocurrió después de una discusión. Dicen que fue dentro del hogar de Brian Y hay un detalle que cuando lo escuchas, se queda pegado. La madre de Brian aseguró en el juzgado que él le disparó y la dejó ahí,
que incluso le dio un beso en la mejilla antes de irse. Y hay otro dato todavía más duro. La familia sostiene que no llamaron al 911 enseguida. Hablan de unos 45 minutos de demora. Para ellos, ese tiempo es la diferencia entre un error y una elección. Pasa más de un año. El caso se mueve entre audiencias, fechas y decisiones que desde afuera se ven frías, pero por dentro se viven como una montaña rusa. En algún momento, Gilbert elige un juicio sin jurado. Eso se llama juicio ante un juez. En vez de 12 personas decidiendo, decide una sola. ¿Por qué alguien haría eso? A veces porque cree que un juez va a escuchar con menos emoción. A veces porque piensa que la parte técnica del caso puede pesar más que la impresión que deja en un jurado. Y a veces porque la defensa tiene una estrategia que no quiere arriesgar con gente común reaccionando al instante. La familia de Brian, mientras tanto, espera el día grande, el día del juicio. Porque para mucha gente, el juicio es el momento donde el mundo escucha la historia completa y alguien dice con todas las letras lo que cree que pasó. Y llegamos a diciembre de 2025. El juicio por asesinato está programado. La familia se presenta. Están ahí para ver a los testigos, para escuchar la reconstrucción, para sentir que por fin se avanza. Pero ese día no arranca como esperaban. Antes de que se abra la batalla en serio, aparece una salida distinta, un acuerdo. Gilbert cambia su declaración y se declara culpable de homicidio involuntario, con una especificación por uso de arma. En pocas palabras, acepta responsabilidad penal, pero por un cargo menor al asesinato. En la sala, la reacción es inmediata. La mamá de Brian se pone de pie y le habla al juez. Dice sin vueltas que está 200% en contra del acuerdo. Insiste en que hay pruebas y más pruebas, y hasta menciona que para ella, la madre de él también tuvo culpa. La tía de Brian suma otro golpe. Dice que no fue un accidente y que si él hubiera llamado a la policía después de disparar, Brian quizá estaría viva. Acá viene la parte que mucha gente odia, pero pasa todo el tiempo: los acuerdos de culpabilidad. La mayoría de los casos en Estados Unidos no llegan a juicio, cierran antes, con un trato. ¿Y por qué la fiscalía aceptaría bajar de asesinato a homicidio involuntario? Hay varias razones posibles y no siempre se dicen en voz alta. A veces aparece una debilidad en la prueba. A veces un testigo clave se cae. A veces hay dudas sobre intención, sobre cómo se sostiene el caso frente a un juez. Y a veces la fiscalía prefiere asegurar una condena antes que arriesgarse a perderlo todo en un juicio. Para la defensa, el incentivo es también claro: evitar una posible condena de por vida. El problema es que en el medio está la familia. Ellos no negocian el acuerdo. Pueden hablar, pueden oponerse y pueden pedirle al juez que lo rechace, pero no tienen el control. Y cuando te mataron a alguien, esa diferencia se siente como un portazo. Aunque haya acuerdo, todavía falta un tramo pesado: la sentencia. En este caso, se fija para el 26 de enero de 2026. Ahí, el juez decide cuántos años va a cumplir Gilbert dentro del marco permitido. Según lo que se conoce del acuerdo, la pena posible va de 3 a 16 años por el homicidio involuntario, y además hay un tiempo extra obligatorio por la especificación del arma que se suma aparte. También aparece otro efecto del trato:
El cargo por manipular evidencia se retira con la declaración de culpabilidad. Eso suele ser parte del toma y daca para cerrar el caso. La familia ya dijo que va a volver al juzgado y va a pedir el máximo, porque si no hubo juicio, ese día de la sentencia se vuelve su única ventana para hablarle de frente al sistema, no para contar todo de nuevo, sino para que el castigo, al menos, se acerque a lo que sienten como justo. Lo que quedó establecido, por ahora, es esto. Zachary Gilbert aceptó su culpa por homicidio involuntario en la muerte de Brianne Otley y el caso no irá a juicio por asesinato. La sentencia se definirá en enero de 2026 y ahí se va a ver cuánto pesa, de verdad, esa admisión de culpa. Y acá está la cláusula que cambia cómo se lee el acuerdo. La especificación por arma obliga a sumar años sí o sí, aunque el cargo principal sea menor. No es un detalle decorativo, es un candado que se agrega al final. Al final, estos acuerdos cierran expedientes, pero no siempre cierran heridas. Si este caso te impactó, deja like al video y suscríbete al canal. ¿Qué tendría que pasar para que un acuerdo así se sienta justo para la familia? ¿Y qué detalle debería pesar más al momento de dictar la sentencia?